Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Don Limber, buenos días, bienvenido. Buen día, Dani, Johanna. Buenos días, ministro. Bienvenido, ministro. Luisín. Sí, muy bien. Feliz Buenos días año. a la República Dominicana. Feliz año para usted y para los suyos. Feliz año, mucha salud y cosas buenas. Amén, amén. Mire, ministro, en este año que se inicia, ¿qué le ofrece el Ministerio de Agricultura al país? ¿Qué le pueden ustedes anunciar como cosa importante para ejecutarse en este año? Mira, Dani, primero quiero agradecerle a todos ustedes la oportunidad que nos ofrecen para nosotros poder decir lo que ya hemos hecho, lo que se hizo ayer incluso, no sé si vieron la firma, el acuerdo con Obras Públicas y el Ministerio de Obras de Agricultura, y también hablar sobre lo que tenemos para este 2021. Estamos viendo en imágenes ahora la firma del acuerdo con Obras Públicas. ¿En qué consiste? Es un acuerdo histórico en la República Dominicana, no tiene precedentes. Ese acuerdo que hicimos ayer, yo he dicho en múltiples oportunidades que yo nací en el campo, no me he desvinculado nunca del campo, y por eso conocemos las dificultades que hay en el campo. Yo decía ayer que en la República Dominicana se han hecho cantidades, se han reconstruido muchos caminos vecinales, toda una vida, pero cuando vienen las grandes lluvias, esos caminos en 2 meses, 3 meses se deterioran, tienen problemas, muchas dificultades los productores para sacar y extraer sus productos y llevarlos a los mercados. Y tú no puedes creer que un producto va a llegar en buen estado a un supermercado y mucho menos a la exportación cuando tiene que salir de un camino con los movimientos bruscos que tiene un camión porque se maltratan. Entonces, conociendo eso, cuando llegué al Ministerio de Agricultura, me llegó la idea y un día en uno de esos consejos de gobierno, que precisamente casi siempre nos sentamos juntos, el ministro de Obras Públicas y quien les habla, pues obviamente le dije que yo tenía una idea y que quería manifestársela, y era que, ¿por qué nosotros después de haber construido los caminos y llevarlo al nivel de imprimación y asfalto, por qué Obras Públicas no continuaba eso y le daba ese remozamiento, le diera esa calidad? Y él inmediatamente, de Línea Ascensión, me dijo: mira, me gusta mucho la idea, eso podemos hacer un convenio, un pacto que va a traer muchas cosas buenas, porque mira, está para el control, para el monitoreo, eso, para las transparencias, eso trae muchas cosas buenas para el país. Porque yo, si voy a prepararle, por ejemplo, 20 kilómetros de camino, y él va a remozar, él va a imprimar y va a faltar 20 kilómetros, tiene que verificar que hay 20 kilómetros de camino. Entonces, eso también ayuda a ese tipo de cualidades que el presidente Luis Abinader quiere, que siempre las cosas se hagan con la mayor transparencia. Entonces, ayer firmamos ese pacto histórico. Nosotros vamos a trabajar, tenemos ya licitado y que comenzaron más de 740 kilómetros de camino, solamente por licitación, y otros 200 más que hemos hecho a través del propio Ministerio de Agricultura con los equipos de Agricultura. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, nosotros del INE y yo vamos a ir ya a verificar por dónde vamos a comenzar. El primer camino que termine, inmediatamente, ya verificado, supervisado por Obras Públicas, ya terminado el camino, entonces ellos empiezan con el proceso de imprimación y asfaltado. Pero, perdón, ¿cómo que eso se va a llevar a cabo? ¿Los equipos lo pone Obras Públicas, lo pone Agricultura? ¿Qué parte de los recursos lo pone? Es una división, sencillo, porque recuérdate que Agricultura, una de sus funciones es hacerle los caminos a los productores. Entonces, pero también Obras Públicas hace caminos vecinales.
O sea, por eso es que vamos a decir, una combinación perfecta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos toca a nosotros como ministerio? Llevar el camino desde el relleno, el trabajo de confirmación y todo lo que tiene que ver con preparar el camino hasta la imprimación. Entonces, la otra parte le toca al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, eso tiene Me llamó la atención la cantidad de caminos vecinales, lo cual sería verdaderamente algo sin precedente, porque la transportación de los productos con buenas vías, eso inclusive, además de abaratar, hace una conexión perfecta. Vi casi 4.000 kilómetros en los 4 años, ¿verdad? Sí. ¿Esto qué implica? La geografía nacional, por supuesto, Sí. y ese orden de prioridad, ¿eso arranca de una vez? O... No, nosotros arrancamos ya. Lo que pasa es que comenzamos recuerden que cuando nosotros entramos hubo una tormenta que afectó muchas áreas, sobre todo en el sur, sí, y algunos lugares más. Entonces nosotros empezamos por ahí. Nosotros ya comenzamos, por eso le hablaba que en esa primera etapa, la primera licitación se hizo con más de 700 kilómetros. Y el parque... comenzamos. ¿Cómo anda el parque vehicular de agricultura? Tenemos equipo suficiente. Hay algunos que nos faltan. Ya vamos a empezar con las licitaciones también para ese tipo de compras. Pero tenemos equipo y hemos podido hacer. Yo quiero contarle que en esos primeros 100 días y ya los 137 días al 31 de diciembre, nosotros, por ejemplo, nos propusimos preparar 500.000 tareas de tierra, adicionales a la que el sector privado hace, ¿verdad? Que todos los productores hacen. Nosotros lo ayudamos con 500.000 tareas, pero nosotros ya hemos sobrepasado las 600.000 tareas. O sea, nosotros la propuesta, el objetivo que teníamos, lo hemos superado en un 20%. Pero así también en pozos, lagunas, que fueron de la propuesta que nosotros elegimos como ejes fundamentales para la reactivación de la agropecuaria. En todos esos renglones nosotros llevamos un monitoreo semanal y nos hemos dado cuenta que hemos superado en un porcentaje importante todo lo que nos habíamos planificado. Pero asimismo para el año 21 y los 4 años, también nosotros tenemos una proyección de lo que vamos a hacer con Ministro, números. El año se ha iniciado con los índices de precios de los alimentos en alza en los mercados internacionales. ¿Cómo se refleja aquí? Obviamente, yo he explicado que a veces la inflación interna tiene mucho que ver con lo que pasa en el mercado internacional, sobre todo con los commodities. Si ustedes ven la prensa internacional, lo que es el maíz, la soya, que son 2 componentes que aquí se usan, el pollo, el cerdo. El azúcar también está en alza. Sí, todos los commodities se han elevado de precio. Entonces, a veces la gente quiere y no le da mucha importancia a lo que pasa allá, pero lo que pasa allá nos afecta a nosotros. Se refleja aquí. Entonces, eso se refleja inmediatamente. ¿Qué nosotros hacemos? Hacemos reuniones con todos los sectores productivos del país, porque también a veces no queremos que tampoco se aprovechen de lo que pasa allá, y porque uno tiene más o menos un control de los costos de cada uno, sobre todo de los alimentos más sensibles para la sociedad. Aquí hay 7, 8 productos que son muy sensibles, que si la gente ve que suben, pues obviamente hay un escándalo. Pero nosotros no hemos preparado para que desde que tú siembras la mata hasta que la colocan en el anaquel, todos esos sectores, nosotros tenemos reuniones semanales con ellos. Si ustedes seguro que han visto las reuniones que hemos hecho con los supermercados, han visto las reuniones que hemos hecho con los productores de pollo, con los productores de cerdo, con los productores de papa, con los productores de cebolla. Diaria, semanalmente nosotros tenemos reuniones con ellos, porque también tenemos que ir de la mano. Tenemos que ir de la mano porque hay productos que no son autosuficientes, nosotros no somos autosuficientes y que también tenemos que cuidar, tenemos que llevar un equilibrio en virtud de lo que es lo sembrado, el inventario
lo planificado, el rendimiento por tarea, el consumo individual o per cápita de cada dominicano, de cada uno de esos productos. Entonces eso nos da a nosotros la fortaleza de poder saber qué hacer en cada momento. Tenemos pendiente como país, señor ministro, el uso de la tecnología en la producción, para hacer una producción más eficiente, más efectiva, mejor, sacarle más provecho. ¿Qué tiene el ministerio programado? Hay una programación de 4 años. Muy interesante. ¿Qué pretenden hacer ustedes desde el ministerio para uso de la tecnología que tenemos? Es un tema pendiente como país. Y ya estamos trabajando fuertemente en eso y hemos colocado, estamos aprovechando la era digital para eso. Nosotros tenemos ya en el país entero distribuido todas lo que son las tabletas para que haya una información en tiempo real en todo el país. Pero le cuento que en esta semana me llegó, ya llegaron al Ministerio de Agricultura los aparatos que detectan dónde está el agua y a qué nivel está el agua, qué profundo. Antes, aquí en este país lo que se usaba era una varita. No sé si ustedes recuerdan que el agua y hacer calicata para lo otro y poner una varita con de 2 diámetros. ¿En qué consiste ese aparato? Perdone, antes una taza de café Santo Domingo. Muchas gracias. Y ya está en el país ese aparato. Explique cómo es eso. Lo recibimos. ¿Cómo es? Son unos aparatos que obviamente georreferenciados te dicen con exactitud dónde está el agua y a qué distancia está el agua. Mira, hay el hoyo ahí que está a 15 pies. Hay el hoyo aquí que está a 30 pies. Ya llegaron al país. Solamente estoy esperando los técnicos que vienen de Colombia a conectarlo, a entregárnoslo ya. Eso ya lo tenemos en el mismo ministerio. Y fíjate que anteriormente, Dani, y todos ustedes, a veces empezamos a hacer un hoyo y llegábamos a hacer 500 pies para abajo y resulta que no hay agua. No aparecía el agua. No hay agua, no aparecía el agua. Y hacer el hoyo y te encontraba con una roca que tenía que devolverte. Bueno, ahora nosotros con esos aparatos, además los equipos de hacer los hoyos que también nos están llegando de una manera programática, porque yo quería traerlo de una vez de que llegué, pero usted sabe que con los temas de compra y contratación y todos los procedimientos que hay ahora, yo quisiera volar, pero no puedo a veces ni caminar. No se puede. Y yo que vengo de un sector que ustedes saben que todo es para ayer. O sea, el sector que yo vivía, todo era para antes de ayer. Y ahora hay que pasar por unos procesos, pero esa es mi realidad y tengo que vivir con ella. Pero ahora ya tenemos el aparato que de una manera georreferenciada, pues te ubica el agua en el lugar ideal, a la distancia que realmente está el agua y ya vamos a comenzar con eso en todo el país. Hay Limber, y sigo con la pregunta de Johanna. Se generó una expectativa en un momento determinado aquí, en la administración pasada, con un proyecto que se llamaba Proyecto de Reconversión Agrícola. Y se inició un proceso para la nivelación de terreno. Estaban aplicando una tecnología, creo que israelí, láser, en el entendido de que aquí se desperdiciaba mucho el agua, a propósito de agua que usted refiere, para hacer más óptimo el uso del agua. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Eso se retomó, eso se anuló o hay otro procedimiento? Sí, hay muchas cosas de esas que se iniciaron y se abandonaron. Nosotros vamos un poquito más lejos. Aquí, con una tecnología mucho más eficiente, pudiéramos producir arroz, por ejemplo, que es el producto que más agua consume. El 60% del agua que se utiliza en la agricultura lo consume el arroz. Entonces, ya hay muchas plantaciones que se están haciendo con sistemas de riego por goteo. Los israelíes tienen una tecnología interesante para producir arroz con mucho más, inclusive, rendimiento. Entonces, Taiwán también la tiene. Exactamente. Entonces, vamos caminando en eso y ahí tenemos, y eso es también parte, porque conocen ustedes que hay un gabinete de agua que lo dirige el propio presidente de la República.
Como yo escuchaba usted esta mañana, que el presidente de la República es un hombre de seguimiento. Y es un hombre que tú le dices una cosa y no crea que se le olvidó. Él está día a día detrás de cada cosa, de cada tema. Te escribe a altas horas de la noche, como quiera, él está en eso. Y yo, que vengo de esa escuela, pues obviamente me gusta el monitoreo, pues esa es mi forma de trabajar. Nosotros planificamos una cosa y eso es diariamente encima de eso. A propósito de monitoreo, ministro, usted tiene la desventaja o ventaja que usted tiene en su cartera 10, 12 productos de interés nacional. Y a usted le salta un día cuando no es el pollo, es el arroz, la habichuela. Se lo voy a preguntar de esta manera. ¿Qué visualiza usted su tarea principal este año? ¿Cuál sería su dolor de cabeza? ¿O cuál es el mayor reto que tiene usted dentro de todos esos rubros? Entiéndase en la parte agropecuaria, la parte de agrícola, etcétera. Su mayor reto. Mira, yo le decía incluso al presidente de la República que iban a surgir algunos ruidos con el tema de la carne de cerdo, con el pollo también, por los temas que hablábamos anteriormente. De la demanda. No solamente porque la demanda en diciembre se dispara, lo que es pollo y cerdo, pero también el componente de los commodities, del Sí. maíz, de la soya, pues eso encarece productos que son altamente consumidos en la República Dominicana. Altamente. 19 millones de pollos nos comemos todos los meses, señores. Es una cantidad enorme. Entonces, ¿qué ha pasado con el cerdo? La población de cerdo son de 500, en China, es aproximadamente de 500 millones de cabezas. Y ellos tuvieron que sacrificar 250 millones por la fiebre porcina africana. Entonces eso ha provocado que ellos, queriendo restablecer su producción, pues obviamente han tenido que salir al mundo a comprar todo el maíz, toda la soya que hay. Entonces eso nos va a afectar a nosotros. Obviamente que nos tiene que afectar, porque es un asunto de oferta y demanda. Yo siempre digo que la demanda es prácticamente instantánea, pero la oferta hay que producir. Tú no produces de hoy para mañana. La producción se toma un proceso. Entonces en esa brecha, en ese intervalo de tiempo, pues obviamente cuando la demanda se mantiene o sube, la oferta pues obviamente no es tan rápida y se crean esos picos de los precios. Y nosotros tenemos que trabajar con eso. ¿Cómo tenemos que trabajar con eso? Buscando también nosotros llegar al productor de la manera que ayudemos a ellos, a que ellos bajen sus costos. Y hay muchas maneras, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con las semillas, lo estamos haciendo llevándole al campo plántulas. Señores, nosotros hemos repartido en este país, solamente entre plátano y guineo, más de 8 millones de plántulas en los meses que tenemos. Pero de queje de yuca son camionadas, hábana de batata, maíz, vamos con un programa de maíz, producto de lo que está pasando en el mundo con el maíz. Nosotros tenemos que sembrar mucho maíz en la República Dominicana. ¿De alguna variedad específica? Sí, hay un híbrido importante de alto rendimiento que da hasta más de 10 quintales por tarea, que es muy importante cuando aquí la producción es de 2, 3 quintales por tarea. Un productor de papa de Constanza me escribe y me dice, pregúntele al ministro, y yo le debo decir a usted que no entendí la pregunta, pero pregúntele qué va a hacer con la papa de Constanza. Dígale a él que ya nosotros nos reunimos y es probable que él estuviera en esa reunión. La gente tiene que saber que cada dominicano se come 19 libras de papa en el año. Y de las 19 nosotros producimos 17 libras de papa. Lo que hay que traer 2 libras por cada dominicano más la entrada de los turistas. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que traer esa papa que hace falta. Entonces yo a veces, y hay que traer la semilla también, porque tú no puedes seguir sembrando la misma semilla que se van desgastando. Y tú tienes que traer variedades nuevas para tener los rendimientos y tener lo que perseguimos todos los dominicanos, tener productos de buena calidad
que para el consumo y para todo lo que tiene que ver con eso. ¿Cómo se produce ahora? ¿Cómo se da lo de la importación? Hay un cambio, evidentemente, frente a cómo se hacía antes. El gobierno nuevo ha dispuesto un esquema diferente. ¿Cómo es que se hace? Porque pienso que la pregunta tiene que ver con eso. Ellos están preocupados de si se produce una importación importante que deprima los precios. Ellos están preocupados, Dani, porque entra la producción de papa ahora. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quisieran encontrar la papa allá arriba, que es normal en cualquier productor. Yo te oí esta mañana hablando que esto es un negocio, ustedes tienen un negocio. Claro, y los negocios tienen que ser rentables. Claro, si no lo funciona. Si tú ves el anuncio, si tú escuchas el anuncio de agricultura, que aquí lo tenemos también, Sí. si tú escuchas ese anuncio, tiene todos los ejes que nosotros elegimos. Te habla de financiamiento, te habla de asistencia técnica, de investigación. En ese anuncio están concentrados los 7 ejes fundamentales nuestros. Ahora, cuando hablamos de la importación y de todo ese, y todo lo que se envuelve ahí, ustedes tienen que entender lo siguiente. Cuando va a empezar la producción, como el caso de la papa, la cebolla va a entrar, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, ese comité, lo primero que hace es que llama a todos los productores a la cabeza y le dice a ellos, ¿cuántas tareas ustedes tienen sembradas? Nosotros tenemos, por decir un número, 2.000 tareas, 100.000 tareas, 20. ¿Y cuál es el rendimiento de ustedes? La papa anda, lo bueno, el promedio anda por 40 quintales por tarea. Eso es el promedio nacional, 37, 38, 40. Hay otros que producen mucho más de ahí, pero ese es el promedio. Entonces nosotros multiplicamos y decimos, bueno, aquí ellos van a producir 8.000 quintales. Entonces esos 8.000 quintales, tú lo divides entre el consumo y la diferencia tú la traes. Se importa. Se importa. Entonces eso equilibra el precio. Ahora, no es bueno para ellos los picos altos, como tampoco es bueno los picos muy bajos. Y concluyendo con el tema del anuncio, fíjate que nosotros decimos ahí, siempre tratando de buscar la rentabilidad del productor con los buenos precios del consumidor. En el anuncio está. Sí. Está, porque esa es la realidad. Un buen presidente, un buen ministro de Agricultura, que no equilibre la rentabilidad del productor. ¿Qué es lo que mantiene y sostiene la producción? Es la rentabilidad. Perdiendo, un productor, como lo soy, no puede dirigir una política de maltratar a los productores, jamás en la vida. Pero tampoco yo puedo maltratar a los 10 millones de dominicanos que están esperando comer y comer barato. Entonces hay que buscar es complejo el tema, pero se explica. Pero es claro, o sea, es claro. Entonces tenemos que tener conciencia primero. Limber, esa parte, cuando se produce esa ecuación para ustedes determinar qué cantidad de papa, por ejemplo, se importa, ¿quién la importa? No, tú le das los permisos a la gente porque hay un historial. Hay un historial en la agricultura. Tú puedes darle un permiso, puedes hacer lo que tú quieras, pero nosotros tenemos un comité. ¿Y qué hace ese comité? Porque de repente antes Freddy cambió el importador, resultaba que Freddy tenía un permiso de importar ajo y papa. Esto es un ejemplo que estoy poniendo. Sí, eso sucedía mucho, pero nosotros buscamos el historial. Gente que tiene tradición de eso. Es una tradición y además los volúmenes que trae. Eso se hace no solamente con la papa, se hace con la leche, ahora con los contingentes del arroz, todo es con un historial que estamos trabajando. Un trabajo real, seguro, preciso, no alterando, porque hay gente que cree que un pico, porque yo tenía tanto, pero fue un pico, tiene que tener un historial. No es lo que tú hayas tenido el año pasado, porque te lo dieron o por lo que sea, eso no es el tema. Sino, pero tú con un historial, las estadísticas se usan para eso, para tú saber el comportamiento que ha tenido cada persona, cada importador de eso. Entonces, en función de eso, tú asignas. Limber, el nivel de asistencia del ministerio para con los productores, ¿cómo estamos en nivel de la asesoría para saber qué sembrar, cuándo sembrar, cómo sembrar para un mejor rendimiento? Justamente en estos planes, que hoy tenemos una reunión en el Palacio, nosotros tenemos que llevar todo eso, la asistencia. Tenemos un número de asistencia, tanto virtual como presencial. Primero de capacitación, vamos a hablar de capacitación y luego de la asistencia. La agricultura tiene 8 regionales en el país y todas tienen su
su habitación, sus oficinas regionales están su oficina ubicadas. ahí tienen Y subregionales y también. subregionales tienen todos esos departamentos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Primero, virtualmente tenemos un programa semanal, 2 veces por semana, de hablar de los objetivos que tenemos. Entonces, esos técnicos que cogen esa capacitación inmediatamente se trasladan a dar la asistencia técnica a los productores. Y ese programa, y también, como tienen la tableta que le expliqué ahorita, esa gente van y tú le asignas, por ejemplo, don Freddy, usted tiene que visitarme 10 productores hoy, o 5, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y así sucesivamente nosotros le asignamos a cada técnico de eso un número específico para que vayan a dar asistencia técnica a cada uno de los productores. El tema de cómo producir, cuándo producir, eso es muy importante, porque los productos agrícolas tienen su época de siembra. Tienen su época. Tú no puedes sembrar aquí en el país ajo o habichuela que en agosto y septiembre. Tú no puedes ni en junio, ni julio, ni mayo. Hay muy poca área donde tú puedes sembrarla. Pero en el país, esos son productos que se siembran en lo alto y en temperaturas más bajas. Entonces, también está el tema de los invernaderos, que tenemos unos proyectos importantísimos que también lo estamos trabajando, que van a crear mucho empleo, sobre todo en el área de ustedes, Dani, del sur, Vallejuelo y esos sitios, la parte alta del sur, Polo. También tenemos unos inversionistas que vienen, que están llegando aquí porque quieren invertir. Y son proyectos interesantes porque son, como yo le llamo, llave en mano. Son proyectos que tienen ya el contacto y la comercialización hecha. El que hace y siembra y produce para la exportación y no amarra la comercialización es puro sueño. Don Es Limber, puro sueño. gracias por su tiempo. Mucho orden éxito. siempre. Limber Cruz, ministro de Agricultura, ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.